onda, Pacha? ¿Todo bien? Todo bien, Leo, tanto tiempo sin vernos. Bueno, acá estamos. Vamos a empezar con esta programación. Para los que no sepan, vamos a empezar con esta programación el podcast que yo tengo, que es Arte de Tinta. Traigo un invitado muy especial, un invitado con el que hemos querido hace bastante hacer, hacer esto precisamente, tener charlas, poder tener un poco el podcast. Lo habíamos intentado en la plataforma estéreo también. Pero bueno, Sí, de verdad, sí. ahí lo quisimos ver qué onda, pero bueno, no teníamos ni la Creo, capacidad ni la creo que sigue experiencia. estando la grabación esa. Creo que sigue estando, ya la vamos a conseguir y la vamos a poner. Sí. Pero bueno, Ando, la, ni me acuerdo de qué hablamos. la idea de esto es poder, bueno, hablar un poco del arte en general, ir profundizando en algunos temas, ir hablando en varios episodios, varias temporadas. Y bueno, cuando podamos invitar más gente, podamos tener más gente, obviamente vamos a seguir con eso. Eh, ya por fin me pude actualizar con un poco de materiales, de elementos, así que ya podemos volver a full con esto, que por eso estuvieron parados los episodios. Pero bueno, Pacha, contale un poco la gente, bueno, quién sos, a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué onda, un poquito de tu vida. Bueno, mi nombre es Luciano. Por lo general me dicen Pacha. Un sobrenombre completamente heredado por parte de mi padre. Soy oriundo de la ciudad de La Carlota, o sea que es el sur de Córdoba, pero en este momento me encuentro radicado en la ciudad de Río Cuarto. Nos conocimos con Leo. Ya me olvidé por qué nos conocimos. Ah, por Instagram creo que nos Por las conocimos. redes, sí. Por las redes, sí. Por las redes y Porque él tuvieron en comenzó a escribir. común cosas de los libros y eso. Sí. Pues nos gustábamos, tenemos una extraordinaria fascinación por la fantasía. Y terminamos como congeniando bastante bien. Fue bastante curioso la forma en que nos conocimos. Sí, fue como que O sea, hablamos y... físicamente hablando, no nos conocemos. Claro, físicamente no nos hemos visto, o sea, si en persona, en vivo, nunca nos hemos visto, siempre ha sido todo el contacto por redes, por WhatsApp y todo, y Virtual, mensajes. la verdad nada, ha sido como muy raro porque es como empezamos a hablar y empezamos a hablar, o sea, directamente, no fue nada raro, digamos, y Sí. fue así nada más. Bueno, cuál es puedo decir que bueno, tú inicias con esto de la fantasía y todo, pero bueno, ¿cuál es tu fuerte, tu amor por la fantasía, digamos? ¿Cuál fue tu primer contacto con eso? Más o menos, ¿qué onda? Para que empecemos a hablar de eso. Mi primer romance con la fantasía. Uy, mira, si te referís a tipo fantasía medieval, fue. Bueno, en verdad no arranqué con libros, arranqué con juegos tipo de rol, Ajá. de tipo calabozos y dragones. Ese fue mi primer contacto con el mundo de la fantasía. Que fue. ¿Cómo se llama este Nunca juego? en mi vida he jugado Calabozo y Dragones. Nunca. Una sola vez y fue una partida de unas 6 horas. Y Eso me no han te dicho das que son cuenta partidas que larguísimas. son larguísimas. Fueron 6 horas y se consideró una partida corta. Y no te Wow, das cuenta hermoso. que pasaron 6 horas. Imagínate, yo arrancamos como a las 6 de la tarde y cuando se corta, dice, che, vamos cortando la hora porque dijo, estoy un poco cansado. Y dice, ¿cómo? Dice, si no pasó nada, miramos la hora, eran como las 4 de la mañana. Y ni Oh, no nos habíamos dado cuenta, porque son muy envolventes. ajá. Ahí fue con eso con el que arranqué mi amor por la fantasía. El centrarse en un porque directamente en los juegos de rol vos vas creando la historia, el jefe, el Dungeon Master o el DM o como quieran decirle, el maestro de la obra, Ajá. te va creando la historia a lo largo. Son increíbles las situaciones en las que te metes. Ah, o sea que se podría decir que ningún juego es igual a otro, digamos, ninguna partida es igual a No, en otra. absoluto. Nunca va a ser, o sea, hay algunas que ya están como ya prescritas, pero vos le podés dar un toque. Claro. Bueno, empezaste con eso. Como, sí, arranqué con eso, después, bueno, estuve con las películas, un- como la película Eragon, no sé si te la acordás, Sí, sí, la sí, 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 El sí. último jinete de dragón.
me enamoré con ese tipo de películas, me gustó esa película. Ya me gustaba directamente las películas de estilo medieval, que era como Corazón de León, como el Corazón de Acero, esa es la que está, en que hacía el Joker, lo tengo en la punta de la Ah, lengua. sí, la Eh, del ah, no, Corazón de Caballero, ¿no? Corazón de Caballero, ahí está. Ahí está, esa, sí, Sí, ¿cómo la del William. Sí, lo de William, sí. Sí, sí. Sí, 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 que él es como Con un... esa, Que él es como un mendigo, una un cosa así, y güey, quiere sí, ser un caballero. y termina haciéndolo. Sí, sí. Esa película también la he visto, me gusta, me gusta. O sea, o sea, es bastante creíble para la situación en la que estaban. Es bastante, no. Y después, bueno, después saltaron mis grandes amores de toda la vida, es que hasta, sin importar los años que pasen, sigue estando de oración, que son eh, las Crónicas de Narnia, Ah, sí, Harry Potter, y, por supuesto, El Señor de los Anillos, es que sí. con Tolkien, Bueno, con Tolkien. esos han sido mis Creo que eso inicios. fue, Yo inicié al revés que directamente creo vos. que fue más por eso que nos conocimos. Claro, Vos nosotros arrancaste nos con conocimos más Tolkien. por Tolkien, digamos, por ahí. Yo arranqué al revés que vos, o sea, por ejemplo, todo lo que es Corazón de Caballero, La de Era, con todas esas, yo las vi después. Yo empecé, la primera película así de fantasía que yo vi medio consciente, digamos, porque era bien niño, o sea, que yo recuerde, fue Señor de los Anillos. Y me acuerdo que me pareció una película más de terror, digamos, porque yo era, a ver, yo tenía 4 años, 3 cuando la vi, ¿viste? Eh, y algo me acuerdo, así como unos flashbacks. Eh, y después ya cuando era un poquito más grande, digamos, empecé con lo que es Harry Potter, todo eso, todo películas, ¿viste? Todo películas. Eh, y volví a ver El Señor de los Anillos y me acuerdo que me fascinó, o sea, hay mucha gente que por ahí no le gusta El Señor de los Anillos o no le llama mucho la atención porque le parece o películas muy largas, porque la verdad lo son, eh, o Sí. por ahí como una Y, lo- historia y- un poco más lenta que por ahí otras, porque, a ver, tampoco es que es una película que es 100% y acción, digamos, bien, o no, que cada 10 minutos hay y, una pelea, ¿entendés? O sea, pero para el y que la gente está... se va a sorprender que esas películas, las que normalmente pasan cuando la pasan en la tele o eso, es la versión recortada. Claro, Las versiones extendidas son más, no sé cuánto, creo que le agregan como una hora no, la del de... Señor de los Anillos, la versión extendida, dura como 6 horas cada película. Sí, creo que la vi. Sí, bueno, yo creo que fue un maratón que me la morfé por completo, me conseguí no, ¿cómo era el tema? Los Blu-ray, Ah, ¿está? los Me Blu-ray, conseguí sí. los Blu-ray con las versiones extendidas, me los devoré, fue un día de vacaciones, arranqué como a las 8 de la mañana y salí de mi pieza como a las 4 de la mañana del otro día. Claro, ya era de Fue una noche ya. locura. No, no, sí, Ahí, son, sí, son ya muy era de largas. noche. Y bueno, yo empecé con eso y después toqué los libros. Que a ver, para quien no ha leído a Tolkien, digamos, a mí me costó leerlo al principio porque, a ver, son libros un poco densos también. O sea, densos en el sentido de que hay mucha información, muchas palabras, mucho... o sea, que eso es lo que me maravillaba a mí. O sea, que cada vez por ahí mucha gente que lee, sobre todo a Tolkien, no el Hobbit, quitando el Hobbit, porque el Hobbit es un libro que, que fue creado más para niños, digamos, entonces es como más llevadera la historia, pero cuando te pones a estudiar un poco El Señor de los Anillos, hay mucha gente que se sorprende y le parece tedioso la cantidad de nombres, de cosas, de detalles, de palabras y todo lo que hay, pero a mí me sorprendía eso, porque yo decía, ¿qué capacidad tenía el tipo para, para poder transmitir todo eso? Y lo mismo me pasaba A con ver, Harry Potter. el hombre se creó un idioma entero. ¿Cómo era el Sindarin, creo que se pronunciaba? Claro, Que era el, que era el elfo claro. gris, creo que era, significaba, no me acuerdo, élfico gris. El, El hombre se creó un idioma entero y hay gente en el mundo que lo habla. o sea, ahí el tipo, para quien por ahí no sabe, el tipo era apasionado de los idiomas, de todo lo que era el idioma, el lenguaje. Y el tipo creó un montón de idiomas, o sea, no solamente uno.
creó varios, pero uno fue su Sí, fuerte porque, claro, eh, datan la historia de él, digamos, porque claro, yo cuando lo empecé a escribir, empecé a fijarme en la historia de diferentes autores, ¿viste? Y a estudiar toda su historia. Y Tolkien me llamaba mucho la atención porque, digamos, yo siempre lo he dicho, o sea, es como que el que me inspiró a escribir. Y cuando me puse a estudiar, el tipo no crea las historias y, o sea, y después el idioma, sino que crea el idioma y después las historias las crea para darle un sentido al idioma. Porque cuando él crea el idioma le dicen que no tiene sentido un idioma, digamos, si no tiene un significado, no tiene como una raíz. Entonces el tipo le crea todas las historias, pedazos de historias que crea, sí, para darle sentido al idioma. O sea, no fue al revés, que muchas veces uno puede pensar, bueno, creó las historias y para algún personaje le creó el idioma. No, fue todo al revés. Entonces eso más me voló la cabeza. O sea, no, hay una capacidad del tipo impresionante. Al punto de que un montón de cosas que él ha escrito no se terminaron publicando por él. O sea, las terminó publicando el hijo. el hijo, es verdad. Claro, hay un montón de cosas publicadas por el hijo. Obviamente a Que fue, nombre de él. bueno, creo que fue El Señor de los Anillos, El Silmarillion y bueno, y varias obras Claro, más, creo. el Hobbit y El Señor El de los Hobbit también. Anillos son los únicos dos que han sido publicados con Tolkien en vida, digamos. Eh, el Silmarillion no, lo publicó el hijo y todos los otros, porque hay después de eso hay un montón de libros que son del mundo que él ha creado, de la Tierra Media, que son creo que 12 libros que se llaman La historia de la Tierra Media, eh, que todos esos los ha publicado el hijo. Y después las historias adyacentes a el Silmarillion, como son los otros libros de la caída de Númenor, Beren y Lúthien, todo eso, que también los ha publicado el hijo. O sea, el hijo ha publicado muchísimo más que lo que logró publicar el padre. Pero todo eso lo ha escrito el padre. Entonces, como nada, impresionante todo lo que hizo el tipo. Y después me maravilló también el otro trabajo de la otra autora que me había gustado mucho, que es la de Harry Potter. Ah, Esa también J.K. me Rowling. gustó, pero no me llamó la atención tanto como Tolkien por todo lo que había hecho, sino que me llamó la atención por el impacto que llegó a tener lo que ella hizo. O sea, por ejemplo, porque hoy mundialmente todo el mundo conoce a Harry Potter, te guste o no te guste. Entonces, es como muy raro una persona que te diga no sé absolutamente nada, no sé ni quién es Harry Potter. O sea, es muy raro una persona así. O sea, creo que lo que le hizo realmente el punto fuerte que tuvo lo de que hizo J.K. Rowling o J.K. Rowling, como quieran decirle, es que sin importar la edad que tengas, es una obra que se puede disfrutar. Aunque la categoricen como una historia para chicos, vos podés tener 5 años, 10 años, 20 años, 50 años y te va a parecer linda la historia. Es disfrutable. Claro. Después, bueno, después del segundo, tercer libro se pone todo re oscuro. Bueno, tiene su tono en todo momento, pero después del tercero se pone re oscuro todo. Sí, es que a ver, muchas cosas que por ahí terminó escribiendo la autora fueron cosas que le fueron pasando en la vida cotidiana, que muchos Sí, escritores y muchos autores lo hacen. Por ejemplo, Tolkien también lo hizo con sus historias. Em, Muchas veces las historias propias de los autores, o sea, los libros principales o las sagas principales, están correlacionadas o están ligadas de manera como muy directa a las historias personales de cada uno, digamos. Bueno, el J.K. Rowling, muchas de las cosas que ella fue viviendo, que fue pasando, las plasmó ahí. Un ejemplo muy claro y muy famoso que hay ahora fue los dementores, eso, los bichos, esos que aparecen a partir del segundo y tercer sí, libro, que son el una tercero. mera expresión de la depresión que ella padeció. Que son como el reflejo más crudo, pero hay un montón de otras cosas que ella fue plasmándolo, fue poniéndolo a raíz de eso. Y yo creo que como escritor y como autor, te lo digo yo que he escrito, es como muy difícil no poner aunque sea un guiño o algo de lo que te esté pasando, o de lo que vos hayas pasado, o de algo que te marque a vos como persona, digamos. Es como muy difícil eso.
Por ejemplo, con Tolkien pasó lo mismo. O sea, por ejemplo, el Señor de los Anillos es una sarta de cosas impresionantes que, que son reflejos de él, digamos, al igual que en el Silmarillion. Por ejemplo, una muy clara y que se hizo muy famosa es la relación que hay entre el Aragorn, que es el humano, y la chica elfo, la Arwen, que es la Sí, elfa. Eh, todo la ese elfa de mucho. todo eso, el amor prohibido, el que ella es inmortal y que él no, y toda la complicación para estar juntos, y todo es una mera referencia a lo que él padeció con su mujer, lo que él pasó todo el tiempo, porque él pasó todo eso de que no podían estar juntos, de que tenía un montón de complicaciones, de que todo el mundo se les negaba en la relación, o sea, como un montón de cosas. Entonces como que por ahí es difícil, pero sí me llamaba mucho la atención el hecho de cómo lo plasmaba y la magia que por ahí podían transmitir con esas obras. Ponele Harry Potter, para mí, como vos decís, o sea, una obra que tiene una magia tan particular que lo puede leer cualquier persona y lo puede entender y lo puede disfrutar. Por ejemplo, diferente a Tolkien. Tolkien me parece que no es para cualquier persona. No, es algo que tenés que prestar mucha atención. Es algo que sí se disfruta, pero es algo que se disfruta lento. Claro. Y tenés que prácticamente prestar atención a los detalles, porque hay a veces de que puede decir algo que a futuro se puede entender. En cambio, dando un ejemplo con los de Harry Potter, contándolo desde mi punto así de la experiencia propia, es que directamente vos la historia de Harry Potter vos no la lees, la devorás. Claro. Es de ese tipo de libros de que vos arrancás y te dejan con la pequeña intriga de lo que puede pasar en el siguiente capítulo. Y es eso de que donde ahí viene el famoso dicho, un capítulo más y cierro, un capítulo más y cierro, y después te das cuenta que son las 6 de la mañana. Claro, sí, es que es así. Porque también pienso yo que como que hay una diferencia muy grande entre las maneras de escribir de cada uno, digamos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Tolkien era un apasionado del significado de cada palabra, entonces como que él vivía y él se esmeraba en explicar todo, en dar el mayor lujo de detalle, en centrarse en esto, en centrarse en lo otro, o sea, eh, que ahí es donde data uno de sus problemas principales, que es por qué él no termina el Silmarillion, por ejemplo, que es uno de los libros más importantes de los suyos. Él nunca lo terminó y es el primero que él empezó. Él empieza el Silmarillion cuando él tiene como 20 años más o menos, lo empieza a escribir. Y él se muere sin terminarlo. Y se muere creo que con casi 80 años, o sea, estuvo como Sí, 80 y 40 años. pico creo que era. O sea, todo ese tiempo estuvo escribiéndolo, corrigiéndolo. ¿Y por qué? Porque siempre había una palabrita que agregar. Se frenaba para, qué sé yo, ponerse a evaluar las fases de la luna que había en ese momento. O sea, cosas que por ahí a uno, eh, como un lector, digamos, está bueno, pero tampoco decís que son como los detalles súper vitales, ¿viste? Pero él lo hacía. Diferente de Rowling, por ejemplo, que se centró, en mi opinión, ¿no? En una historia, como vos decís, en una historia más ágil, en una historia que si bien tiene todo su detalle, su complicación, sus aspectos personales y todo, es como una historia más ágil y tiene como aspectos más activos, digamos, que Tolkien. Tolkien tiene por ahí a momentos muy activos y momentos muy pasivos, en los que la historia se estanca mucho y va como más lento, pero te sigue manteniendo ahí como más intrigado. Es verdad eso. Yo cuando yo lo arranqué a leer, bueno, a Tolkien, así, El Señor de los Anillos lo leí de grande. Eh, lo leí, lastimosamente lo leí en PDF. Sí, Porque no es por nada, pero los libros son caros y especialmente si es un tipo muy como bestseller como son El Señor de los Anillos. Es más, especialmente cuando hizo el boom con las películas, que claro. fue una extraordinaria adaptación de los libros. Ujú. Va a haber siempre algún detallito que dice, no, pero en el libro pasa esto, en cualquier película pasa Sí, eso. a ver, Cualquier película que sea que esté hay que, basada en un libro, hay que tener en cuenta siempre que pasa eso. hay que tener en cuenta que todas las películas son aspectos comerciales, ¿entendés? Entonces vos lo tenés que hacer Sí. entretenido, lo tenés que hacer vendible, o sea, algo que se pueda vender. Entonces, por ahí algún detallito, alguna cosita de esto lo van a cambiar para hacerlo más entretenido, pero siempre va a pasar.
Pero bueno, vos Sí, empezaste con es eso. verdad. Exacto. Arranqué eso, después, bueno, fueron películas y películas. Y después fue, bueno, el punto de fascinación, videojuegos. Ah, los videojuegos. Que eso sí, que es como que antes leía y me imaginaba la historia, después veía en las películas la historia, así como estando medio literalmente sin necesidad de pensar, y después, ¿qué pasó? Me enfrasqué en el mundo de los videojuegos, en el cual vos haces tu propia historia, o sea, haces la Claro, historia, o sea, tiene su propia historia, pero vos sos el personaje principal. claro, vos como que te metés directamente y la vivís, digamos, de una manera diferente. Ujú. Exacto. ¿Y Perdón. qué onda con los videojuegos? ¿Cuáles han sido tus favoritos? Si te referías en el mundo de fantasía o te referís en En general. general, en general. No tiene nada que ver con la fantasía, por eso Ah, mismo te perfecto, pregunto. no importa. Si acá en este episodio estamos hablando todo un poco. Sí, de verdad. Como es, son juegos de la Play 1, Ajá, que son la saga de Resident Evil, son bastante conocidos, pero son los juegos clásicos de 64 bits, ajá, era todo pixelado y imagen renderizada, que son Resident Evil 1, que sería el Director Cut, eh, Resident Evil Survivor, Resident Evil 2, que son los más conocidos, donde aparecen los personajes principales, Leon y Claire, Resident Evil 3, donde aparece Nemesis, un personaje bastante conocido, que ahora están en las versiones remasterizadas, que están con los gráficos muy buenos. Resident Evil 4, un clásico. Bueno, en cuestión fantasía, si te... Resident Evil te ha llamado la atención. Sí, eso. Porque tiene uno de los aspectos que más me gusta, que no solo son tiros, no son solo son zombies, sino el punto de vista de los puzzles. Me gustan más los puzzles. Ah, bien. De que tenés que ir a un punto A, un punto B, pero para llegar al punto A tenés que pasar por un tal punto, un lugar para conseguir una llave que abre un candado que te va a dar la contraseña para abrir la puerta del punto B. Claro, Así. claro, claro, claro. O sea, Ah, me bueno, gustan más los juegos plantea así tipo puzzle. un desafío mejor. Exacto. Sí, porque los de ahora que son, vas punto A, punto B y tenés que matar todo en ese transcurso. Pero en ese tipo de juegos, como no, la tecnología estaba muy limitada, tenés que ingeniar. Y era con mucho juego de lógica, mucho juego de puzzle, de armado de rompecabezas, de resolución de problemas. Esa sería la principal. Bien, bien. ¿Y el ámbito de la fantasía sí meramente? ¿Así de videojuegos te referís? Sí. Uf. A ver, tengo uno que lo tengo como bien arriba de todo, que es el Age of Mythology. Ah, sí, 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 lo juego un montón ese. Es fantasía, pero a la vez es como es. No, no sé si considerarlo religión, sino como Mitología, histórico. Mitología, ahí está. claro. Es todo lo que es la Prácticamente. mitología, digamos. Y, y se mete en las tres mitologías más fuertes, mm, digamos. Que es la mitología Ahora cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Está, bueno, la mitología griega, La griega, mitología la nórdica, la nórdica, la egipcia egipcia. y está la china ahora. Está la China. ¿En qué momento? Es Está la que China. yo he jugado solamente el original, no sabía que Sí, pues es seguía. una espada. Sí, o sea, si nos ponemos más exactos, son cinco, que son las clásicas, griega, nórdica, egipcia, la china, que es una de las últimas, Ajá, y la que sacaron, fue la primera, la expansión primera fue con los titanes, que habla sobre lo de la titanomaquia. claro. Claro, a mí sí me ha impresionado eh, o sea, la capacidad para ir mezclando, digamos, todas las mitologías. Porque, a ver, eh, esa otra cosa que dentro de lo que es la fantasía me llama la atención, digamos, que es el apartado mitológico, digamos. Porque Mm, a la hora de hablar de fantasía, digamos, cuando uno crea su propio mundo de fantasía, tiene que en cierta manera crear una mitología propia. Bien, sobre todo cuando te metes inmersamente en una fantasía profunda, en una fantasía compleja, en una fantasía
que tiene raíces, digamos, porque una cosa es la fantasía alta y la baja, digamos. La fantasía baja es un poco más modificable, digamos, o sea, modifica aspectos reales y no toca tanto la creación. Pero cuando estás hablando de una fantasía alta, digamos, es una creación completa. Entonces es impresionante cómo las raíces y las culturas, digamos, han tenido cada uno su propia mitología y cada uno su propia manera de ver la, las deidades, las creaciones y todo. Y a mí me fascina, o sea, me fascina ver eso. Y lo que es la mitología griega y sobre todo la mitología nórdica son dos que, o sea, pero las propias, las crudas, digamos, o sea, las reales, porque a través de los tiempos se han ido modificando, ¿viste? Con esto de los videojuegos, con películas, con libros, con esto, con lo otro, qué sé yo. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, ¿bien? Míralo a Marvel, o sea, con Thor y con Loki, o sea, estamos hablando de dos cosas que, o sea, dentro de lo que es el universo de Marvel está perfecto, pero hablando de la mitología cruda, eh, son cosas que nada que ver. Es verdad. Entonces, nada, como que Sí, siempre me ha llamado mucho la es atención. verdad. Hay otro juego de que está ahora un poco más conocido. Bueno, en verdad siempre fue conocido, que es la saga God of War, Ah, la God el of War, Señor de la Guerra. sí, 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 sí. Que arranca con la mitología griega, hasta Zeus, pues, los tres grandes, que eran Claro. Zeus, Poseidón, Hades. No, Ares, perdón. No, Hades, no, no dije Hades. bien, no dije bien. Es Hades, con sí, D. no, También, Ares es también otro. existe Ares, pero es Hades con Sí, D sí, sí. el dios. Sí, no, Ares se volteaba la mujer de Hefesto. Sí, es verdad. Bueno, que ahí, hablando de la Bueno, mitología, era todo contra todos, hablando de sí, esas y naciones. encima, perdón, pero es literalmente bien norteño, son todos hermanos ahí, No, no, es hermanos y todo, primos. o sea, hablando mal y pronto, digamos, eh, en todas las mitologías tiene algún aspecto también intrafamiliar, digamos, interfamiliar. eh, en toda la fantasía, o sea, en todas las mitologías conocidas. Por ejemplo, la nórdica también tiene lo suyo. Sí, es verdad. La griega ha sido como la más conocida y la que más explota Sí. esos recursos, digamos. Eh, Sí, el tema de que en la griega muchos son hijos de, la mayoría son hijos de titanes y en la nórdica, donde un ejemplo, tienen diferentes puntos de nacimiento. claro, Algunos nacen, con ejemplo, nacen de de los gigantes de hielo, otros nacen de otros tipos de puntos, otros son nacidos a ver, de la unión entre un humano o una Aesir o algo con otro ser, claro. O que sea, es ahí es fusión como de más, varios. más variada, digamos. Por eso te digo, la griega Sí, es como la que más también es explota. hay que ser honesto, también es una ruleta rusa lo que sale, porque Sí, dando un ejemplo, dice, míralo Loki, estuvo con alguien directamente, tuvo una serpiente gigante que rodea el mundo, tuvo dos perros, sí, eso es algo que, se transformó en Shegwa y lo terminó embarazado. claro, eso es algo que llama mucho la atención. O sea, a mí me llama mucho la atención. Y era como, a la hora de hablar de la fantasía propiamente dicha, más allá de las creencias de cada uno, pues también entendamos que esta mitología que hoy conocemos ha sido las creencias propias de un pueblo anteriormente. Eh, Ujú. Sí, entonces, entiendo. más allá de las creencias y todo, sí me llamaba mucho la atención por ahí eh, el punto de nada, de cómo cada una de las mitologías iba creando todas sus ramas, iban creando todo lo suyo y ponele, algo que me fascinó fue cuando yo en la secundaria empecé a ver los mitos y las leyendas. El clásico mito de Aquiles, por ejemplo, el de Perseo, el de, qué sé yo, la guerra de Oh, sí. Troya, la Iliada, la Odisea, todas las cosas, ¿viste? O sea, Mm. y ahí, bueno, como que te empezás a meter y sí me llama mucho la ¿Fue un atención. mito la guerra de Troya? La guerra de Troya, sí. ¿Fue mito o fue...? ¿Para qué? La guerra de Troya, fue Sí. mito, ¿no? Mm. No, creo, a ver, creo, si mal no recuerdo, hay que chequear esta fuente, pero creo que sí pasó, pero por las hazañas de algunos guerreros se crearon algunos mitos. Bien.
O sea, que yo sepa, sí A pasó. ver, ahí lo tengo. Sí pasó, pero por las hazañas de algunos sí se crearon algunos mitos. Creo que fue así, la verdadera historia. Ah, Pero hay que chequear esa fuente, la verdad. dice, la guerra de Troya es un conflicto bélico de la mitología griega en el que se enfrentaron la Liga Aquea y la ciudad de Troya. Esta guerra es tratada en numerosos poemas épicos griegos, que ahí están las epopeyas, aunque a Claro, nosotros solo nos han llegado dos poemas que son la Ilíada y la lo Odisea, dice. ambos de Homero. No, son eventos que pasaron, así que, Claro, son eventos canónicos, digamos. pero son canónicos, sí, pero son conocidos únicamente a través de los poemas épicos, Claro, bien. o sea, lo que Bueno, pasó de la Ilíada y la Odisea. pero esas cosas, viste, son a mí lo que me llamaron la atención. Y bueno, y ahora lo que están haciendo con la saga God of War, yo la verdad que no la he seguido mucho. eh, pero ahora creo que están en la mitología nórdica. Empezaron con la griega y se han ido para Sí. la nórdica. ¿Cómo unieron una con la otra? No tengo idea. Porque no he seguido los juegos. Um, yo si quieres te lo explico. O sea, Eh, sé lo explicaron con un cómic. sé que Kratos, digamos, que es el personaje principal, era o terminó siendo el dios de la guerra, una cosa así, y se rebeló, Sí. no me acuerdo por qué, pero se rebeló contra todos los dioses griegos y los terminó matando a todos. Perdón, clavé alto spoiler, pero si a esta altura ya no conoces esta historia, bueno, sorry. Pero los terminó matando a Ok, todos, pero ahí no sé cómo pasa lo otro, digamos. ok. Lo dijiste muy bien. El tema, ¿cómo es? Arrancó siendo un humano, siendo hijo de Zeus. Bien. Si querés un punto de comparación, ¿te acordás? ¿Viste que te hablamos de Mythology? Sí. ¿Te acordás del personaje principal, Arcantos? Sí. Bueno, Arcantos y Kratos son la misma persona. Ah, bien. Eso desde un punto de vista, si lo pones como un personaje conocido. Aunque Kratos sí existe en la mitología griega. Bien. O sea, Kratos sí no es como el existe. personaje como usted no vio. Kratos sí existe, es la violencia pura en las guerras. Eso era Kratos. Bien, perfecto. ¿Cómo es? Bueno, ¿qué pasa? Dice, se vuelve un semidios y va escalando y termina peleando con Ares, que le termina matando y termina teniendo el puesto de dios de la guerra. ¿Cómo hace eso? Abriendo la caja de Pandora, el cual libera todos los males y que al fondo de la caja de Pandora que está la esperanza. Él absorbe todo eso y se vuelve grande, pelean, lo matan. ¿Qué pasa? Cuando abrió la caja de Pandora liberó los males y encima varias cosas más, que eran miedos, envidia, como los pecados principales, así los 7 Bien. pecados capitales. Bueno, y eso quedan impregnados en los dioses. ¿Y qué pasa? Los dioses que estaban arriba lo traicionaron a Kratos y es por eso que él sube y los quiere matar con ayuda de todos los titanes. O sea, crea una segunda titanomaquia. Ah, bien, perfecto. Pero ¿cómo ¿Y qué llegó pasa? Que una a va. la otra? Según hay un cómic que lo explica, que Kratos quería morirse, te quería matar. Bien, Al final de God of War 3 se termina apuñalando a él solo con la espada del Olimpo para matarse, pero por la maldición que tiene es inmortal. bien. Y trata de escapar de las espadas, pero al final las termina aceptando y termina pasando una burbuja, sería como una burbuja cósmica, lo explican, de un universo, o no, como de una rama mitológica a otra, Claro. eh, de una manera trascendental sería. Y pasa, y ahí conoce a una giganta y se enamoran y tienen un hijo. Claro, que el hijo del que lo acompaña no es otro juego. Sí, en este caso, ¿qué pasa? Todo todo el primer juego se trata de descubrir quién es el hijo que se llama Atreus, pero en el videojuego el videojuego se llama Atreus, pero la madre le quería poner otro nombre. Y es cuando te das cuenta que un poquito se pasaron por donde no le da la luz la mitología, un Sí, sí, en el poquito. segundo me ¿Cuál parece que es le la? cambia el nombre. En el Sí, que segundo es juego. Loki. Claro, que ahí yo El dije, nombre es Loki. ¿qué? Vamos, Loki. Claro, que dije, ¿qué es lo que estoy viendo? Dije, pues lo vi ahí un ¿Qué, resumen. qué ven, qué ven mis oídos? Claro, viste que tuvo como un boom ese videojuego, el God of War Sí. Ragnarok. Entonces ahí, viste, me aparecieron algunos reels, algunos TikTok, qué sé yo. Y hablando de esto, viste, la teoría de cómo Atreus era Loki, qué sé yo, obviamente nunca me frené a verlo.
la teoría, digamos. Pero sí me llamó la atención, dije, ¿qué? ¿Qué se fumaron para conectar esto? Dije. O sea, ahí va la mitología que tanto creé, dije. O sea, respetan mucho la mitología, para se tomaron ciertas libertades, como cualquier juego, como Sí, cualquier a ver, historia. siempre lo que es... Míralo, los de Marvel. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que ahí, hablando ya desde detrás de la cortina, todo lo que es películas, videojuegos y todo, como dije en un principio, son aspectos comerciales. Entonces, Sí. primero se compran los derechos. Y a la hora de vos comprar los derechos, estás comprando el derecho de imagen, el derecho de uso de un personaje, una historia o lo que sea. Aunque en Tiene teoría, condiciones, al ser aspectos históricos, creo que no es necesario porque ya prescriben, creo que no son dueños de nadie. depende. Lo que sí sucede es que cuando una obra o cuando un aspecto, ya sea un personaje, un mito, lo que sea, creado por un autor, supera cierto límite de tiempo o cierta trascendencia temporal, que no me acuerdo bien cuál era, 70 años. se queda como abierto ya al público, libre de uso, digamos. Bien, si no hay No, de también, uso público sería. ¿cómo? Claro, o sea, a uso público, Eh, si no hay una trascendencia familiar que se haya quedado con los derechos y los mantenga activos, digamos. No sé si me explico. no, no Creo, sé de lo que te creo que era referís. así, o no me acuerdo cómo Eh, era, pero si pasaba cierto tiempo, como que quedaba abierto. Y entonces ahí, como que hay sí, más libertades a la hora de adaptarlo y depende el boom que tenga lo que estás tocando, es para dónde lo van a adaptar. ¿Entendés? Por ejemplo, sin ir más lejos, si yo, que si yo queda libre, por ejemplo, el Señor de los Anillos, por decirte, eh, y hoy en día está el boom de que se iba a hacer una película de robots, por ejemplo, todo lo que es la inteligencia artificial. Que no te extrañe que en medio de una película de inteligencia artificial viajen en el tiempo o en otra era, en la Edad Media, y se conozcan con todos los otros, digamos. Igual si no tiene nada que ver, pero bueno, es lo que es el boom. Entonces en lo comercial muchas veces se toca eso o se tocan ligeras alteraciones, ya sea pactadas con el contrato de compra de los derechos o por estas situaciones así. Que ahí tenés el caso típico de lo que pasó ahora con la película esta de terror que sacaron de Winnie Pooh, no sé si la has visto. de Winnie the Pooh. Claro, Sí, es justamente ahí está el que te estaba a punto de decir. claro. Sí está, que fue encima, fue quien fue el creador del ratoncito más conocido de todos, Ajá. Mickey Mouse, que se fue le decían la ley Mickey Mouse, porque ¿qué pasó? Querían durar los derechos de autor, que eran, desde que fue creado son 25 años, creo que era así, y el tema que pasó, dice, Walt Disney quería que se quedara por más tiempo, así que lo extendió hasta que el dueño, o sea, el creador de esa obra, fallezca. O sea, que si vos creaste algo a los 18 años, no te moriste a los 70, de los 18 a los 70 sea tuyo. Claro. Y después comenzó a promulgar otra ley para de que en el caso de que, desde que fallece, son creo que era 30 o 40 años más, que son para la siguiente generación. Es el por qué a Winnie the Pooh ya se le terminó. Y es se permite una Claro, interpretación de la obra original. Una interpretación. Vos claro. podés agarrar, por eso la película de terror que hizo, agarrar un cuento y crear historias de terror. Prácticamente vos si lees el cuento infantil, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre del personaje, que era el que conoce hacia Winnie the Pooh, a todos esos. Christopher creo que se llamaba, ¿no? ¿Viste? ¿Ah? El niño no se llamaba Christopher. Christopher Robin creo que se llamaba. Sí, Christopher Robin, sí. Bueno, ¿te diste cuenta que en esa película, en la película la de como era Blood and Honey, creo que se llamaba, el único personaje que no aparece es Tiger. El Ah, resto aparece. ajá. ¿Sabes por qué? Porque Tiger apareció más tarde. En la Mm, historia así de Christopher, claro. apareció años antes, creo que son años tardes, creo que 5 años más tarde. Por lo que no, ahora que cuando están haciendo la secuela, iban a hacer la secuela, Ah, iban a sí, aparecer los dos. Winnie the Pooh y Tiger. claro. Y ahora por eso también los de
lo de Disney, están asustados porque están a punto de poner, va a ser de dominio público Mickey Mouse y la gente va a poder hacer lo que quiere con el ratoncito. Ya no se van a poder bloquear proyectos porque el ratón va a ser de todos. Claro. Pasa que, a ver, eso como que, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno crea una obra o un personaje o lo que sea, lo que se le puede hacer por contratos y todo, bien, dentro de lo que son los derechos de autor, son las adaptaciones. Bien, una adaptación tiene que tener cierta fidelidad. Bien, obviamente todo eso está ligado por contrato y todo eso, pero tiene que tener una fidelidad a la obra original. Que puede tener cambios y modificaciones, obvio, lo hemos visto en cada una de las películas, o sea, ninguna película es igual al libro, por ejemplo. Pero después entra este concepto que voy a decir, la interpretación, y como lo sabemos, todo ser humano tiene una interpretación distinta de cada cosa, entonces cada uno puede hacer lo que quiera, digamos, porque lo puede interpretar de diferentes maneras. Que a ver, en lo personal es como que yo no estoy muy de acuerdo en eso, es como, porque si se creó con un fin, digamos, después se termina como arruinando, se termina controversiando, se le termina quitando el sentido original. Yo no sé la verdad quién fue el ideólogo de todo esto, pero ¿De lo de qué? ¿Lo de la propiedad intelectual? claro, de todo esto, la ¿O verdad de que no sé quién fue el padre de los derechos de autor y el origen de estas leyes, pero por ejemplo, yo que soy creador de mis libros, por ejemplo, no me gustaría de acá a 150 años, ¿entendés? Que mis bisnietos estén viendo una adaptación, ponele, cómica de mis libros, ¿entendés? O sea, una interpretación cómica de mis libros cuando se basa en el suspenso y la fantasía. Entonces es como que le quitaron toda la esencia que yo le había creado, digamos. Pero bueno, a ver, tampoco Sí, es que voy a hacer un comité ahora en contra de eso, pero sí es como que es como, no estoy de acuerdo como creador y escritor, no me gusta, digamos. hay recién no se me ocurrió buscarlo de los derechos de autor, así lo de los derechos patrimoniales. Dice que ahora son toda la vida, o sea, puede ser toda tu vida, más 50 años después de que morís. Al final era así. Al Claro, principio o era sea, 25, después era solo la vida, y después era toda la vida y 50 años extra. El tema es que ahí está lo del uso intelectual, o sea, de uso público. El tema de que, bueno, en caso de que el día de mañana quieran hacer una peli de terror, una peli de suspense, una comedia, siempre se tiene que poner en qué está basado. O ah, sea, bien, viste que siempre dice basado en la novela sí, novela de Tolkien. Siempre tiene que figurar. En el caso que sea mm. basado en un libro, una novela, una historia, lo que sea, siempre tiene que aparecer el material de Ah, origen. mira, yo pensé que ¿En qué se basará? cuando se acababa esto también se acababa el No, dar crédito, digamos. no, lo que hace eso, lo de que se termine que sea de uso público, es que la persona, los que eran dueños, dejan de cobrar. Porque imagínate que el día de mañana vos querés hacer una película qué sé yo, de Mickey Mouse. Dice, primero, si la logras hacer sin que Disney te demande, vos le tenés que pagar a ellos por usar su propiedad intelectual. Claro. Es el hecho, imagínate, vos si yo el día de mañana saco una película de tu libro, una película, un videojuego, Lo que una sea. novela gráfica o lo que sea, yo te tengo que pagar a vos, porque vos sos el autor. Claro, que ahí es donde está esto que Vos tenés los yo te decía derechos. del contrato de los derechos, digamos, la compra de los derechos de uso, digamos. Yo te compro el Exacto, derecho para usar tus cosas, tu personaje, tu historia, en algo que yo voy a hacer, pero te lo compro a vos, digamos. exacto. Sí, pero igual o sea, vos estás comprando el permiso. No es Claro. como que dice, viste, ya está, dice, todas las ganancias son. No, en absoluto. Tranquilamente No. puede ser un 50-50 y de ese 50 ponerle, de los 50 que te quedan, bueno, del por ciento, el 50 va para vos y queda otros 50. De esos 50, 30 o 40 va para el estudio y con suerte de esos 10 te queda el 1%, porque te vienen No, sí, a en ver, set, obviamente actores, de todo. cada contrato, y hay un montón de gente que lo va a escuchar a esto, digamos, y cada uno lo sabe, ¿no? Cada contrato tiene sus cláusulas, sus condiciones, y Ujú. tanto condiciones impuestas. Por ejemplo, yo como autor, yo pongo mis condiciones y mis cláusulas también. Pero el estudio tiene las suyas también. Por ejemplo, en el caso de que se quiera hacer una película, ¿no?
el estudio tiene sus propias condiciones también, sus cláusulas, tanto de cláusulas de ganancias, como cláusulas de uso, como cláusulas de un montón de cosas. Por ejemplo, volviendo a los autores, digamos, anteriores, Tolkien, una de las condiciones Sí. de él era que, por ejemplo, Disney no adaptara nunca sus libros, por ejemplo. Y sí, Por ejemplo, ¿bien? Eh, por eso vas a ver que el estudio que adaptó El Señor de los Anillos no es Disney, no. fue Warner, ¿entendés? O sea, Sí, porque hay que ser honesto, Warner respeta a los Warner escritores y los dentro de respeta todo, bastante. eso, respeta lo que es la fidelidad propia, ¿bien? Obviamente que mete cambios y todo, pero respeta lo que es la fidelidad propia. Pero, pero por ejemplo, Disney, sin ir más lejos, eh, el Disney actual, el de ahora, voy a tirar una opinión redura, pero el Disney actual de ahora no me gusta. No me gusta en lo absoluto. Porque se ha vuelto demasiado comercial. O sea, en el sentido de que te das cuenta que hace cosas vacías. Ya sea, en mi opinión, ¿no? Obviamente esta es mi opinión. eh, Veo que como que se preocupa en sacar cosas virales o cosas que se hagan ya. Ya sea con algún tema controversial, ya sea con alguna película que explique algo que pasó anteriormente, con esto de los live action, por ejemplo, o sea, algo que asegure algo de plata. Es lo que siento yo, digamos, en lo que es Disney. Y mira, en ese sentido yo opino lo mismo, además de que tienen una pero muy seria, no, ¿cómo lo digo como para que no suene tan feo? La polémica. Sí, sí, a ver, el tema de la inclusión forzada. Bueno, ahí ya vamos, o sea, ya estamos entrando en otros temas, digamos, pero si es una Sí, realidad de que, a ver, obviamente nosotros lo estamos hablando con una seriedad para nada discriminatoria de nada, ¿no? No en estamos, absoluto. o sea, yo esto por ahí suena tonto que lo aclare, digamos, pero hoy en día en redes, viste, todo se toma para cualquier lado. Entonces, como esto va a estar en las redes, Saca de contexto hay todo. que aclararlo. Sino que yo siento, porque a ver, esto de la inclusión o de, qué sé yo, meter algún personaje de otro sexo, cualquier otra cosa, un personaje, por ejemplo, de raza negra, o qué sé yo, todas esas cosas no son nuevas, han estado Mm, mm. también, pero hoy en día se siente, por lo menos de nuestra generación, que son los que hemos estado, digamos, en el antes y en el después, hemos estado en el medio, se siente cuando está bien hecho y se siente cuando está forzado. No sé si me explico. Sí, Y lamentablemente hoy en día yo también concuerdo en que algunas cosas sí están como forzadas. No digo que está mal ponerlos, no, todo lo contrario. Pero se siente como que está forzado. Y eso es lo que te deja mal gusto, digamos. bien. Te voy a dar dos ejemplos de historias de ambas de Disney, que son los live action que hubo de La Sirenita Ajá. y el que está saliendo de la Blancanieves. Hubo una tremenda controversia cuando se creó la Sirenita, que Que fue no le he era visto, una así que chica de no tez puedo negra. opinar porque no le he visto. Pero sí, dale. O sea, he visto la Bueno, controversia, pero no he visto la película, eso es lo que voy. que, sí, bueno, eh, tuvo esa controversia como diciendo, están los hashtags de This is not my Ariel, esa no es mi Ariel, que Claro. decían es una mujer blanca de pelo rojo. Claro, la actriz, un show, hermosa voz, yo la vi, tuvo pasar, o sea, que claro, por una cuestión de que a mí me gusta más el clásico, pero eso fue una interpretación buena, vamos a poner. El otro tema es el otro lado de la moneda, dando un ejemplo con las grandes controversias que fue que está haciendo ¿cómo decir? Blancanieves, creo que era, Blancanieves o es la que están por Cenicienta, sacar. No ha salido de Blancanieves todavía. Pero que si no, sí, porque sí creo que la pausaron Blancanieves es la que se está por todos los diciendo en redes que quieren cambiar como la personalidad de Blancanieves, como una mujer sí, autodependiente,
que no necesite de un príncipe, por ejemplo, que la venga. Eso es lo que se ha estado manejando en redes, no sé si lo que vos querés hablar eso. O sea, si es esa la que... Exacto. Es como que quieren, no es por nada. A ver, un live es una interpretación con personajes reales sobre una historia ya hecha. Eso lo creo que es la interpretación del Bien, live action. Entiendo que quieren meterle sus toques. Dando un ejemplo, Aladdin, que les cambiaron como los ritmos a las canciones. bien, Que un ejemplo que mete el clásico que estaba era Robbie Williams, que actorazo en paz de descanse, que le rompió con tanto con las interpretaciones, las canciones que hizo, a la que hicieron con cantando Will Smith. Will Smith también le rompió, malos efectos en el CGI, lastimosamente, claro, pero son canciones bastante, son clásicos reversionados. bien, No le dieron un toque, o sea, ¿qué pasó? Hubo choque, porque directamente, dando un ejemplo en el Aladdin, le hicieron a Jasmine mucho más empoderada. bien, Que no estoy diciendo que está mal, no lo estoy diciendo, pero que causaba como, todos esperaban ver de nuevo algo de la infancia, pero con personajes reales y que te hagan ese tipo de salto así de choque, de conflictos que no estaban en el original, que en cierta forma, dependiendo de la persona que lo vea, pues, no lo ve si se suma o no. bien. Desde mi punto de vista, no suma. Desde mi punto de vista, no lo suma, pero hay ciertas cosas que sí suman a la historia. Eso. Mientras sume algo a la A ver, historia, agreguen lo que quieran. cuál es el problema que pienso yo? Bien, vuelvo a repetir, esta es como mi opinión. Yo siento que en los live action, por ejemplo, se aprovechan un poco de la nostalgia, sobre todo de las personas Eso. que ya han visto los clásicos, para meterle variaciones que vayan con esto que vos decís de la inclusión forzada de lo que sea, ¿bien? Ya sea de raza, de religión, de lo que sea, ¿bien? Como que se aprovechan de eso. Como te digo, o sea, no pienso que esté mal hacer una historia con eso, todo lo contrario, pero créame una nueva, ¿entendés? O sea, déjame el clásico como el Mm. clásico y créame toda una historia nueva, ¿entendés? Con todo lo que vos querás y va a estar perfecto. Pero ahí es donde yo creo que Ujú. radica el problema, que por ahí se aprovechan de la nostalgia para meter su cambio en vez de generar algo nuevo. Y ahí es donde yo digo que Disney se ha vuelto más comercial, porque en vez de arriesgarse a probar cosas nuevas, ¿sí? Que a ver, que tranquilamente pueden dar el mismo o mejor mensaje que el que por ahí llegan a dar los live action o por ahí alguna que otra película, eh, sino que se arriesgan a eso y la verdad que no tiene la recepción que ellos esperan, ¿viste? Porque la respuesta del público en su gran mayoría ha sido así también, ¿viste? Em, por ejemplo, o sea, sin ir más lejos, todas las últimas películas, bien, la de Encanto, Red, Luca, son películas que, a ver, son buenas películas y son nuevas, en el sentido de que son historias nuevas, no se agarran de ningún personaje ya conocido, no se agarran de nada y son películas buenas, ¿entendés? Y en esas podés aprovechar y meter un montón de cosas, ¿bien? Y un montón de mensajes de esto, de lo otro, todo lo que vos querás. Pero cuando se empieza a erradicar este problema de volver al live action, ahí es donde yo siento que está el verdadero problema. Eh, Diferente, por ejemplo, otras compañías, por ejemplo, la que decíamos, hay Warner, por ejemplo, que Warner ha sabido respetar Mm. las ideas principales y dejarlas ahí, ¿entendés? Y dejarlas quietas, listo, no se toca más. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, Warner hizo El Señor de los Anillos, ¿bien? Mm. Y el Hobbit y toda la cosa. Bueno, que el Hobbit también ahí tuvo como algunas cosas, pero más que nada de película, digamos, no tanta diferencia entre historias. Sí hubieron personajes creados y toda la cosa, porque bueno, querían hacer 3 películas, Sí. un libro así, digamos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero por ejemplo, lo que pasó es que Amazon, por ejemplo, Prime Video, Amazon, compró los derechos de las películas que no tenía Warner, de los libros, digamos, que es todo lo anterior al Señor de los Anillos. Y ahí es donde crearon la Sí. serie esta de los Anillos de Poder. Esa serie, por ejemplo, no sé si vos la has visto o no, No, lo esa iba a serie ver, pero no, no está buena. O sea, en lo personal no está buena.
Está buena como una serie de fantasía, pero no como una serie de Señor de los Anillos. No sé si me explico, porque hay un montón de cosas que no se han sabido respetar. Ni personaje, ni tramas, un montón de cosas que se afirmaron en las películas y en los libros principales, que ahí se contradicen o se desmienten o se les cambia el origen. Y en lo que es fantasía no puedes cambiar un origen, ¿entendés? Porque me cambias el origen, me cambia toda la historia. Eh, entonces, es como por ahí tema de cada estudio ver cómo utiliza sus armas, digamos, para, para ver cómo se expresa el mundo. Y a lo mejor, a ver, a nosotros que nos gusta la obra de Tolkien, sí nos llama la atención, pero por ahí a otra persona le da igual, ¿entendés? Y está viendo exactamente lo mismo, porque para ver, para opiniones tenés todos los colores, digamos. Pero eh, Sí. ahí es donde radica este problema. Por ejemplo, otra cosa que no sé qué va a pasar es con esta serie que quieren sacar de Harry Potter, por ejemplo. O con la serie que quería hacer Netflix de Narnia, que no sé en qué quedó eso. O sea, como que Mm, esas cosas, viste, ya te empieza a preocupar. Porque te empieza a preocupar que cada estudio se esté agarrando de cosas ya conocidas para mantenerse en un mercado. Y ahí es donde entra esta controversia. Que yo es lo que siento que Disney está haciendo. Y por ejemplo, yo la verdad, esto lo voy a opinar sin saber, lo voy a opinar con mm, comentarios solamente, que creo yo que es lo que empezó a caer en Marvel, según me han comentado amigos fanáticos de Marvel. Como yo no soy fanático de Marvel, tanto, no puedo opinar mucho, digamos, pero me han dicho que cayó en lo mismo en esto de las series y todo esto. Digamos, sí, empezaron a destruir personajes. sí. A ver, esto yo, ya esto te lo digo ya de parte de como alguien conocedor, porque a mí sí me gusta Marvel, me Claro. gusta las películas. Primero y principal, ha decaído mucho la calidad, pero mucho. La última serie que sacaron, la villana es muy fácil, ni me acuerdo cómo se llama, imagínate. Ujú. Lo único decente, pero decente, por el actorazo que lo hace, fue la serie Loki. Esa me han dicho que sí está La buena, esa serie sí, la verdad, Loki me han llegado buenos está comentarios. muy, muy, muy buena. Porque mete tema y encima el cierre, algo hermoso. No te lo pienso decir porque si lo llegas a ver, no te quiero spoiler. Bueno, no lo Está digas. bueno. No lo digas porque En sé que es buena relación la al serie. resto, bueno, como el resto de cosas, como son cosas agarradas por pinzas, en este sentido hay algunas cosas que sí tienen algo de inclusión forzada y a su vez como tiene exceso de empoderamiento. Bien. Porque es como, dando un ejemplo, si vos lo ves al nuevo, es aburrido, no tiene sentido o le falta esencia. En cambio, lo anterior es como hay bastante, justamente lo que se tendría que hacer en muchas cosas, hay construcción de personajes. El por qué ese personaje es así. Dando un Ujú. ejemplo, dice, mucha gente empatiza con Iron Man, entiende el sentimiento que tiene Hulk, o sea, Bruce Banner, lo de Capitán América, eh, incluso Y por un ejemplo, poquito lo del Hombre Araña, pero es como que claro, a pero a la ver, vez como que es acá el también hay más otra cosa pendejo, pero bueno. que aclarar y es que en ningún momento con esto del empoderamiento no estamos hablando ni No, del no, hombre ni no, de la no, no, no. mujer, ¿bien? Porque por ejemplo, un ejemplo muy claro de ambos sexos es hablar, por ejemplo, del Capitán América y de la Bruja Escarlata, ¿bien? ¿Cómo se Mm. llama cómo es el nombre, el otro, el que le dicen? ¿Cuál? ¿A qué te referís? ¿A cuál? Sí, ay, ¿cómo ¿A se la llama? Bruja Escarlata? Sí, tenía otro ¿A nombre. Scarlet Witch? Bueno, esa. Porque los dos son personajes que tienen toda su construcción, su Sí. desarrollo, su poder, y uno es hombre y otro es mujer, o sea, no nos estamos metiendo en eso, ¿bien? Esto también para aclararlo. Eh, Sí, pero sino que ahí la que yo sería el estamos hablando del conseguir el poder. claro, del llegar al poder o del llegar al protagonismo propio del protagonista, valga la redundancia. Mm. O sea, de eso estamos Dando- hablando. dando- Ujú. Sí, explicándolo, fíjate, vos entendés cómo, tanto como en la película del Capitán América, el primer Vengador, explica cómo Chris Rogers, el Capitán América, llega de que es un enclenque, se consigue el suelo super soldado y logra salvar de la Segunda Guerra y después cómo llega a los Avengers en la época actual. Al igual que la Bruja Escarlata, que es Wanda Maximoff, aunque
aunque tiene otro origen en la serie, en las películas del MCU o universo cinematográfico de Marvel, que nace de otras personas, son un experimento de otro lado. En cambio, en los cómics es hija de Magneto, no sé si lo conoces. Sí, 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 sí. Bueno, ella tiene un construido de cómo tiene sus poderes, cómo pierde a su hermano, cómo comienza siendo villana y después se vuelve una heroína, de que trata de conseguir sus poderes y después cómo llega a ser la bruja escarlata al controlar el Darkhold, que es un libro maligno. En ese sentido hay un crecimiento de personaje. Y dándote el otro lado, que es la parte que yo considero el por qué yo dije empoderamiento, es sobre personajes que son súper poderosos y que consiguen los poderes hoy y ya mañana lo saben manejar como si lo hubieran tenido toda la vida. O sea, Claro, no hay crecimiento de personaje. exacto, no hay un desarrollo. Exactamente eso es lo que más me choca. Dándote ejemplos, no es para insultar a nadie, son Capitana Marvel. Como encima en la película lo muestran como que le dan consiguen los poderes y ya lo saben manejar. She-Hulk, aparte de los efectos malos, es como que la mujer tuvo los poderes y ya lo sabe mejorar mejor que Bruce Banner, que tuvo que lidiar mucho tiempo con eso. Una de las películas, como es la de que sacaron la de Wakanda Forever, que estuvo Ironheart, que es decían una versión femenina, y encima decían, es porque es una mujer de tez negra. No tiene nada que ver. Lo que chocaba era de que la chica lograra conseguir todo y se lograra crear su propia armadura de Iron Man con chatarra, que todo le chocó, y Claro, que sea super genial. El otro tardó más de 40 años en lograr construir un reactor ARC y esa chica en una tarde lo consiguiera. claro. Por eso le choque. Otro, bueno, bueno, eso no le voy a decir porque fue una mala, sino por una mala situación y un choque con la realidad. Fue lo de Suri, que sería la hermana de T'Challa en Wakanda. Que Sí, sea a eso sí lo ubico. eso lastimosamente no es porque lo vea como fue un caso de sino un caso de necesidad por el hecho de que, bueno, falleció el actor principal de Black Panther, que Chadwick Boseman, Sí, que en paz falleció, descanse. que en paz descanse. Eso fue por una situación, en ese sentido no le doy, pero hay otros como en esa misma película que fueron como, son cosas que se pudieron haber evitado, porque con película, con el historial que había antes, se le pudo haber dado como algo más comprensible para que salga un personaje en especial, como un sucesor espiritual. Claro, o yo en lo personal lo que opino es que, por ejemplo, si ya hay un fandom, ya hay como todo un grupo de fans, ya hay toda una cultura creada a raíz de, y por ejemplo, lo que pasó con este actor, falleció, ¿por qué seguir Bien. explotando eso en vez de respetar el final que él le dio y listo, explotemos otra cosa si queremos explotar, digamos? Porque si no después termina chocando con la fidelidad o el amor que le tienen propiamente los fans, ¿no? Eh, Ujú. por ejemplo, ¿no? Yo no sé qué pasó con la segunda película, eh, pero pasa eso, por ejemplo. Es como, por decirte una soncera, digamos, es como que yo esté escribiendo mis libros, de la nada yo me muera, por ejemplo, y otra persona quiera seguir mi libro. ¿Entendés? O sea, no la va a seguir con la misma esencia que yo. Bien, lo puede seguir mejor, obviamente. Lo puede seguir peor también, pero no va a ser la misma esencia. Y la esencia que uno le pone, ya sea como actor, como escritor, como lo que sea, es lo que por ahí marca al personaje o al arte en sí, hablando del arte en general. Y es la esencia que también se transmite y que el otro recibe y que aprecia, porque más allá de apreciar una película, vos apreciás a la cara, ¿entendés? Que esa es una de las controversias también que está sucediendo con esto de la nueva serie de Harry Potter, digamos. Que mucha gente dice, me costaría muchísimo ver a un Harry Potter que no sea el actor el Daniel Radcliffe, por ejemplo. Me costaría Y muchísimo sí, porque, claro, porque voy a asociar la esencia con eso, ¿bien? Entonces, el quererlo reemplazar o todo es como una jugada arriesgada.
y generalmente suele salir mal. Yo había escuchado que en esta serie que iban a sacar de Harry Potter, J.K. Rowling iba a estar presente, creo. Muy presente dicen que va a estar. Y normalmente dice, cuando los autores, los escritores están presentes, como hacen respetar lo material suyo. Claro, sí. Sí, Y, o es que sea, yo le tengo un poco... yo autor, digamos, si vos me haces una película y yo primero pelearía por estar presente. Y segundo, si pudiese estar presente, respetaría un montón, ¿entendés? Porque para algo lo creé, y para algo lo creé así, y para algo el fandom que me hizo llegar a que mi libro sea conocido, para que vos me compres el derecho de autor, es para ver una adaptación más o menos fiel, no para que me cambies todo, digamos, Sí, ¿no? porque es verdad, es como ahí decís, che, es como que te pregunten, che, necesitamos ir hasta allá y necesitamos este barco. Dice, ¿podemos recortar esta parte y hacerlo más resumido, como que encontraron el barco por casualidad, dando un ejemplo? Y te van a poner, sí, dice, pero podés usar otro detalle. Dice, Claro, pon este detalle como diciendo, el que leyó el libro va a entender el por qué está eso ahí. exacto, En ese exacto. sentido, ahí lo veo posible. Yo le tengo un poco de fe a esta serie, porque principalmente a mí, que yo me crié leyendo el libro de Harry Potter, tengo un par de libros, me falta completarla la colección, pero hay cosas, dando un ejemplo del primero, que es el baile de los muertos, que son tanto los fantasmas en el sótano, que a Harry, a Ron y a Hermione los invitaron. A mí me gustaría ver eso, Hay un montón de me cosas gustaría verlo. Hay que muchas la cosas que me gente dice gustaría que les ver. gustaría ver. Una de las que se está repitiendo en un montón de lados es el funeral de ¿cómo se llama? De Dumbledore, que no aparece en las películas. ¿Entendés? Sí aparece, pero es muy cortito. Claro, que no aparece como el libro, digamos. Y es una realidad de que, a ver, por ahí una serie para adaptar una saga de libros, es una buena opción porque te permite poder expandirte un poco más. Porque, a ver, vos en una película de 2 horas y media, o 3 horas, dependiendo de la película, No metes un libro entero. tenés que meter todo un libro, toda una historia, los personajes, esto, lo otro, entonces se hacen recortes, volvemos a lo mismo. En cambio, no es lo mismo una película de 2 horas y media a lo que van a hacer poner en Harry Potter, que van a sacar 7, 8 temporadas, una temporada por cada libro. Y una temporada promedio de una serie suele tener entre 7 y 10 capítulos, una promedio, no puede ser más, puede ser menos. Entonces, no es lo mismo 10 capítulos de 50 minutos, que son más o menos lo que dura, bien, un capítulo promedio, a una película de 2 horas y media. Bien, entonces podés No, expandir mucho más las cosas. Pero bueno, también tiene que haber gente dispuesta a quitar un poco el interés comercial. Bien, mantenerlo, obviamente que hay que mantenerlo porque es una superproducción armar una serie, ¿no? Y mucho ujú. más de eso. Pero también siento yo que se ven afectados y se ven con la espada contra la pared. Y que por eso siento yo que la autora se ha metido en el medio. ¿Por qué? Porque Harry Potter es tan conocido mundialmente, bien, y tiene un séquito de personas tan impresionantes que ya no puedes meter error. Ya no puedes No, meter un error, ¿entendés? Porque un error que metas ya entonces, es muy pesado y te puede llevar todo ese negocio a la quiebra absoluta por un pequeño error. Porque el fandom es tan fiel que, por ejemplo, y que ya vienen de una decepción, que es lo que pasó con la saga de Animales Fantásticos. Bien, sí, que a ver, ahí obviamente no fue culpa de nadie, digamos, o sea, fue culpa de la de propia... Warner. Bueno, yo sí le puedo echar la culpa a él. Fue culpa de Warner por Claro, tomar una ahí sí decisión fue culpa de precipitada. Warner, obviamente, por todos los intereses, obviamente, y por toda la repercusión legal que hubo y todo, pero a ver, tampoco le echo 100% la culpa a Warner. ¿De qué es la culpa de Warner? Obvio que sí, bien, porque por Mm. haber echado uno de los actores que más le dio cara, y ahí volvemos a lo de la esencia de cada actor, bien, pues yo no digo que Sí, el se otro robó actor, la película de nuevo claro, ese hombre. yo no Se digo robó el que... Pirata de Caribe, se robó eso. Se robó Exacto, Harry o sea, Potter. yo no digo que el otro actor lo haya hecho mal, no, seguramente es uno de los mejores papeles que ha hecho, pero ya veníamos acostumbrados a una esencia, digamos, ¿viste? Pero Warner tampoco se quiso ver metido en controversia política, digamos, bien, con todo esto, porque claro, como el otro estaba en un juicio que fue muy renombrado, que fue muy movilizante, bien, y que se agarraba por los pelos de un montón de cosas, Warner no se quiso ver metido ahí, bien,
porque Se lavó las también, manos. también es meterse en un ambiente peligroso. Entonces, a ver, de que fue la culpa, pero a la vez tampoco los culpo 100% por haber tomado esa decisión, porque ellos piensan con una Sí, cabeza pero de negocio, sí. ellos piensan El en una tema es cabeza de que negocios no, y no esperaron política. el juicio. El tema es que Exacto, prácticamente sucedió eso, pero no esperaron el juicio y no, lo cortaron de golpe. exacto, Y tuvieron que hacer las cosas con tranquilamente tiempo. Johnny los puede demandar. Claro, obvio, Tranquilamente. obvio que sí, bien. Y va a salir ganando. Sí, ganaría un montón. Pero, a ver, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, yo siento que la autora se ha metido en esto, en esta serie, para cuidar un poco la fidelidad de lo suyo y que no se vaya a meter la pata. Que no se vaya a meter la pata con nada, digamos, como para supervisarlo, porque, como te vuelvo a repetir, ya, ya es tan fuerte y es tan grande lo que se ha creado que supera incluso a la misma autora. Bien, Sí. entonces es cuidar un poco una joya tan grande, porque al ser una joya tan grande es una joya delicada. Bien, Ujú. entonces se puede romper con cualquier cosa. Entonces ahí es donde Encima, radica para mí el encima problema. encima hay cosas que se pueden explotar que todavía Eh, no se han tocado. eso Dándote un ejemplo, en el mundo de Harry Potter, viste, todos hablan, sí, de que Hogwarts, y se, cuánto, hay chicos que dicen, no veo la hora de que llegue mi carta de Hogwarts. Y lastimosamente, y esto va a estar diciendo, nunca te vayas, pero estamos hablando como si fuera latino, yo me claro, argentino, nunca en la santa vida me va a llegar una carta de Hogwarts. ¿Por qué? No es porque no es que, claro, estoy hablando desde el punto como si estuviéramos en el mundo sí, 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 mágico. Nunca me va a llegar la carta de Hogwarts. ¿Por qué? Porque Hogwarts es la escuela británica. claro, En Latinoamérica tenemos otra escuela de magia, que se llama Castelo Bruxo. claro, o sea, Como la escuela francesa que era Beauxbatons, la búlgara Domstrang, ¿cómo era la estadounidense? No me acuerdo cómo se llama. bueno, pero tenés, o sea, tenés un montón de cosas para explotar. Y ahí es donde también Sí. radica otra cosa. Y es que, por ejemplo, que también lo veo yo como muchos memes, digamos, de por qué en vez de remasterizar o rehacer, ¿por qué no hacemos? En el sentido de, por ejemplo, ¿por qué no hacemos una serie de lo que se dice, viste, de los creadores de Hogwarts? ¿O por qué no hacemos una serie de el otro grupo, ¿cómo se llamaba? El del padre de Harry, el grupo ese, Los los merodeadores. de ellos. Los O merodeadores. de los orígenes del mal, o del Voldemort, ¿entendés? O sea, Sí. como que tenés para hacer un montón de cosas, Sí. pero como te digo, ya es un mundo o una creación tan grande que hay un miedo demasiado, demasiado grande a decepcionar. A ver, ¿por qué te lo digo yo? Porque yo, por ejemplo, que estoy con los libros, yo no soy nadie, vamos a ser sinceros, o sea, yo no soy nadie, sí, hay mucha gente que ha leído mis libros y todo, pero imagínate, con la poca gente que ya ha leído mis libros, si bien lo que yo hago lo hago por mí y lo hago porque me gusta y todo, pero ya con la poca gente que hay y con los comentarios que he recibido muy positivos, ya te da cosa lo que vas escribiendo. Porque vos decís, está bien, pega con la historia, pero pegará con la fidelidad que uno espera, digamos, como espectador. Entonces, imagínate, si yo lo estoy sintiendo, imagínate la autora misma, ¿entendés? Que vive recibiendo elogios y vive recibiendo hate al mismo tiempo eh, por las creaciones que ella hace. Entonces, imagínate si se arriesga a hacer una serie de los orígenes de Voldemort, por ejemplo, y en una cosa, en un solo coso, crea, por ejemplo, dentro de los orígenes, crea un personaje random, ¿entendés? Que en un momento le dijo hola, por decirte, ¿no? Para vos, para mí es una boludez, pero para un fan, a lo mejor lo puede agarrar por otro lado. Entonces, ahí es donde radica el miedo Uh-huh. también y ya la presión social de un fandom tan fuerte, creo yo, digamos. Sí, sí, a ver, si le están, a ver, cuando salió el último libro de que directamente están enojados porque mató a Fred, están enojados porque mató a Lupin, porque mató a ¿Viste? Tonks, que dejaron a su hijo solo, de que, en esta sí voy a darle la razón al fandom, A ver, que, dando un ejemplo en las películas, sí, viste que está el trío de oro, que son Harry, Ron y sí, Hermione, que dice, ¿no? En los libros el porcentaje que aportan
como grupo son 33.3% Sí, cada está uno. perfectamente Harry equilibrado, diría Thanos. está perfectamente equilibrado, que sería Harry, el niño que sobrevivió, que tiene habilidades promedio, todas esas cosas, y tiene la suerte a full. Hermione es una chica criada en el mundo no mágico y directamente es una chica que sabe de todo, pero le falta como algunas cosas. Y Ron, que es, le dice, pero es el que menos sabe, es bastante colgado, pero el chico fue criado desde que nació en el mundo mágico. Él es el Claro. que le da que da el punto de vista del sentido común al mundo mágico, le explica a los dos, dice, ¿cómo Claro. no van a saber esto? Ponele, O esto otro, una cosa que dando un nunca me ejemplo en la cuadró. séptima película que Sí, decían, ¿cómo no van a saber el libro de Babbit y Rabbit y la olla, y la olla saltarina? sí. Y los otros lo miran diciendo, ¿qué es eso? Dice, es un cuento. Dice, no, nosotros nos criamos leyendo La Cenicienta. Dice, y dice, que La Cenicienta suena como una enfermedad terrible. O Claro, o sea, sea, te diste cuenta ahí el choque sí, de los mundos. de dos mundos Por diferentes. ejemplo, algo que nunca me cuadró a mí en lo personal, y ni siquiera había leído los libros, es porque si explican que Hermione, por ejemplo, viene del mundo de los Mogul, ¿por qué ella es la que explica cómo funciona el mundo mágico? En las películas, ¿no? Porque en las ¿Me películas, entendés? porque le sacaron, porque querían darle más protagonismo a ella. ¿Qué Entonces, hicieron? Le sacaron a Ron y se lo dieron a ella, claro, o porque sea, en los libros, uno ve las películas 33,3. y Ron es un inútil. Uno ve las películas y Sí, Ron es un exacto. inútil que sobra, digamos, en las películas. Pero después a la hora de leer los libros, vos decís, hermano, estoy viendo dos Ron muy diferentes. Pero bueno, yo creo que ahí es donde radica toda la controversia. A ver, como te digo, hay en todo lo que es el mundo del cine y lo que es el mundo de las adaptaciones, ya sea videojuego, lo que sea, siempre hay que modificar cosas. Y también hay que tener en Sí, cuenta una, una opinión más dentro de todo esto, y es que está la opinión corporativa. Bien. Eh, Lamentablemente estamos hablando de un mundo de negocios, bien, y el mundo de negocios se rige con otras normas, bien, no con las normas de un fan o con la ideología de un espectador apasionado, bien, sino que se rige con otras normas. Entonces, para mí, lo que yo espero ver, por ejemplo, de una adaptación no es lo que se vendería, por ejemplo, ¿no? Entonces hay decisiones corporativas y si bien como hemos hablado en un principio, hay un contrato de por medio, por parte del contrato y cláusulas propias, bien, del ujú. estudio. Y lamentablemente por ahí una de las cláusulas no te va a gustar a vos como autor, bien, pero por ahí es el único camino para que se haga una adaptación de lo tuyo, bien. Entonces nada, de que va a haber desacuerdos hay un montón, de que va a haber cambios va a haber un montón y todo eso. Pero bueno, algo que yo espero que, como te digo, no se arruine es esto de la serie, por ejemplo, de Harry Potter, ya que la autora va a estar bien involucrada. La otra Ujú. que yo me había quedado con ganas cuando se anunció, pero después no sé, no supe, para mí se canceló, qué sé yo, pero no supe qué más, es la que iban a hacer de Narnia, que Netflix había comprado los derechos. Pero no volví a saber No más sé. nada de eso. Así que creo que no se va a hacer. Em, pero bueno, Yo nada, lo qué que sé yo. tengo ganas de esa serie es por fin ver algo que únicamente tengo una imagen mental y una imagen como acomodada de un videojuego que es de Harry Potter, es ver cómo van a crear a Pips, el Ah, fantasma bueno, que molesta. el Quiero fan... ver eso, Es más, se dice que sí estaba creado para las películas en realidad. Pero que lo pero eliminaron. No sé por qué, pero lo sí, eliminaron. porque tenía como era, porque ralentizaba mucho la historia. Bueno, Imagínate un ahí ejemplo, tenés. Pips molesta mucho al trío, porque está, ¿no? Especialmente con Harry Potter. Está y los entorpece, los molesta, y imagínate, le saca cosas como que para que avancen en la historia. Claro, por ejemplo. O sea, hay algunas partes, algunas muestras que hay, pero son mínimas y contadas con los dedos. Claro, Imagínate, entonces Pips es el... ahí es donde se prioriza esto de que avance la historia, que sea entretenida, que mantenga al espectador mirando, viendo. Entonces, eh, lo que es por ahí innecesario para el ritmo de la historia o para el entretenimiento audiovisual, eh, lo sacan, lo sacan. Y eso es por ahí lo lamentable. Pero bueno, eh, yo creo
yo creo que podemos esperar un poco más y obviamente ahí también le vamos a hacer un episodio hablando de la serie. Cuando salga, Y dentro de sí, mucho imagínate, tiempo. tengo tantas cosas de ver. Un gran ejemplo es lo de Filch con lo de la carta que él es un Skiv. ¿Sabes lo que significa Skiv Sí, en el mundo mágico? Por las dos, si es la gente que nunca ha leído los libros, la gente que es Skiv sería gente que nació del mundo mágico, en el mundo mágico, pero no tienen nada de magia. Pero pueden ver cosas claro. mágicas. Tienen la O sea, sangre forman parte, mágica, digamos, pero no tienen la magia. no pueden hacer magia. Un ejemplo sería Filch, que es el del conserje de Harry Potter. La señora Filch, que es la que cuidaba a Harry Potter en el primer libro. Esa es la señora de los gatos, Claro. que aparece en creo que la quinta película, que En la está, quinta de los que dementores. sí, con los dementores, cuando atacan a Dudley y a Harry, ella es la que dice, no guardes la varita, Harry, y se pueden volver de nuevo. Bueno, ella es una señora que no puede hacer magia. Claro, viste, todas esas cosas por ahí aparecen y no te explican por qué. Y vos tenés explicación en los libros. Pero bueno, yo creo que para esto tenemos mucho para hablar. Por eso Ujú. vamos a hacer varios episodios con Luciano, con Pacha. Vamos a hacer varios episodios. Y obviamente este fue hablando un poco de las generalidades de todo. O sea, hemos tocado todos los temas. Hemos tocado libros, fantasía, Disney, Marvel. Hemos tocado de todo. La verdad que ha sido una charla muy Videojuegos. fructífera. Y después, obviamente, los otros episodios vamos a ir centrando más. Vamos a ir profundizando un poco más en algunas cosas. Eh, pero bueno, lo vamos a ir cortando un poco por acá porque llevamos un montón hablando, llevamos como 1 hora y media más o menos hablando. Sí, más o Eh, menos. Y acabo de mirar, son las 8:05 de la noche. sí, yo tengo que rajar otro lado, así que bueno. Eh, no, nos estamos viendo gente, obviamente tienen las redes tanto de Pacha como mías para que nos vayan siguiendo, para que vayan ahí estando al tanto. Los episodios, la verdad, yo los quiero sacar, o sea, frecuentemente. La idea sería sacarlos todos los viernes, pero bueno, si podemos hacer unos episodios más productivos con Pacha y más seguido, obviamente va a haber episodio más seguido. Pero bueno, eso depende 100% de cómo vayan apoyando este contenido. Obviamente no solamente con Pacha, sino también vamos a ir invitando más gente, vamos a ir agregando más, porque bueno, esta es la idea del podcast, ir hablando de diferentes artes, de diferentes cosas, naciendo un poco de los libros, pero bueno, el arte en general. Hoy hemos hablado de todo, hemos hablado de cine, hemos hablado de libros, hemos hablado de juegos, hemos hablado de todo. Así que bueno, Pacha, ¿algo que quieras decir para ir despidiendo? No mucho. Directamente den like, suscríbanse, den apoyo al canal. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, pongan en los comentarios. Cualquier cosa, ya que directamente va a las redes sociales, pueden escribir tanto a Leo como a mí. Si tienen alguna duda de lo que hemos estado hablando por X o Y motivo. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, y en el caso de que se lo podemos responder, Lo serán hacemos. respondidas las dudas. Listo, bueno. Muchas gracias gente, nos vemos la próxima. Chao.